Mis hermanos, entonces, como ya les dije, vamos a continuar hoy con el estudio de la doctrina de la santificación. Quiero que recordemos brevemente algo de lo que vimos en la clase pasada. En la clase pasada estuvimos viendo la importancia de la santificación, la importancia de la doctrina de la santificación. Y ya vimos que la santificación es importante para el cristiano porque ella es importante en el plan salvífico de redención. La santificación es un elemento central en el plan de redención, que si pudiéramos nosotros remontarnos hacia la eternidad pasada y pudiéramos participar o escuchar la conversación en ese pacto, en ese acuerdo que las personas de la Trinidad hicieron cuando establecieron este pacto de redención, entonces vamos a encontrar que un elemento central de ese pacto de redención, que un elemento central en ese plan salvífico es la santificación. Bueno, nosotros no tenemos la capacidad para ir y escuchar y ver qué fue lo que pasó en esa eternidad pasada, cuando Dios diseñó el plan de salvación. Pero el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos transmite algunos apartes de eso que se conversó en la eternidad. Y esto está en Efesios, en el capítulo 1, desde el verso 3 al 4. El apóstol Pablo dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Y escuchen lo que dice Pablo: para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces vamos a preguntarle a Pablo: Pablo, según este conocimiento tan especial que tú tienes y esta revelación tan profunda, ¿para qué nos escogió Dios para salvación desde antes de la fundación del mundo? Y entonces el apóstol Pablo responde: para ser santos y sin mancha delante de él. Esta es la santificación. Esta es la doctrina de la santificación. Eh, Así que en la sesión pasada estuvimos ahondando, profundizando, siendo introducidos con el fin de que nuestra conciencia, nuestro corazón, nuestra mente se despierte a la doctrina de la santificación, mostrándonos, uno, que ella es importante porque es central en el plan salvífico de Dios; dos, porque ella es indispensable en la actividad salvífica de Dios; y tercero, porque ella es esencial para el pueblo de Dios. ¿Por qué la santificación es esencial para el pueblo de Dios? Ya lo hemos visto. Porque la santificación nos da seguridad. Recuerden que Hebreos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Así que si estoy creciendo en santificación, entonces tengo una prueba fehaciente de que un día veré al Señor. Segundo, ella es esencial para el pueblo de Dios, para nuestro descanso y para nuestro consuelo. Sí, ¿por qué? Porque ella nos confirma cuando nosotros comprobamos, verificamos que estamos en ese proceso de santificación, entonces esto es una prueba de que nosotros le pertenecemos a Él, de que Él es nuestro, de que Él es nuestro. Y a la misma vez, la santificación es esencial para el pueblo de Dios porque ella nos hace útiles, útiles en el reino de Dios.
Es decir, cuando estamos siendo santificados, cuando estamos siendo purificados, el apóstol Pablo dice en 2 a Timoteo 2:12 que entonces podemos ser instrumentos para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Así que confiamos en el Señor que esta introducción que se hizo hace 8 días haya sido de una gran bendición para todos nosotros y que todos estemos inquietos en cómo trabajar, en cómo colaborar, en cómo incrementar en nuestras vidas la santificación, porque deseamos confirmar nuestra seguridad, deseamos descansar aún más y tener más consuelo y deseamos ser instrumentos útiles para nuestro Señor. Bueno, cuando usted escucha la palabra santificación, es algo que no es tan extraño. Es decir, no es una doctrina ni es un término que sea raro. No, santificación, casi todos los cristianos e incluso los que no son cristianos hablan mucho sobre la santificación. Pero, pero hoy nos vamos a dar cuenta que necesitamos tener la claridad en la definición precisa y bíblica de qué es la santificación. Por eso hoy nos vamos a enfocar en responder esta pregunta. ¿Qué es la santificación? ¿Qué es? Y vuelvo a insistir, posiblemente, aunque este es uno de los términos más conocidos entre los cristianos, tal vez no sea el más comprendido. Hoy entonces vamos a concentrarnos en responder qué es la santificación y nos vamos a concentrar en dos preguntas. Una es esta, ¿qué es la santificación? Y dos, ¿qué relación existe entre la santificación y la justificación? ¿Qué es la santificación y qué relación existe entre la santificación y la justificación? Ahora, cuando se trata de dar una definición a un concepto bíblico, a una doctrina bíblica, entonces tenemos que ponerlos en nuestros términos. Usualmente no encontramos un versículo que nos condense toda la definición de ese término o de esa doctrina o de ese concepto. Esa es la razón por la cual se necesita la teología. La teología lo que hace es tomar todos los pasajes de la Biblia que enseñan sobre X doctrina y luego de analizarlos y revisarlos, el teólogo lo pone en unos términos que sean comprensibles, que sean lógicos y dice, bueno, lo que la Biblia enseña sobre los sacramentos es esto y entonces se ponen así. Bueno, nosotros hoy día no tenemos necesidad, como decimos coloquialmente, de inventar el agua tibia. La iglesia históricamente ha contado con unos documentos doctrinales, es decir, donde se redactó lo que la iglesia cree sobre ciertas doctrinas, lo que la iglesia cree que la Biblia enseña sobre ciertas doctrinas y algunos de estos documentos conocidos como credos, confesiones o catecismos fueron tan precisamente redactados, tan meticulosamente redactados, que no necesitamos hoy hacer una nueva redacción. Uno de estos documentos fue el Catecismo Menor de Westminster. Este catecismo redactado en el siglo XVII por hombres sabios, piadosos, consagrados al Señor, estudiosos de la Biblia, conocedores del
hebreo y del griego pusieron en términos tan precisos la definición de ciertas doctrinas que nos vamos a valer hoy de la definición que el Catecismo Menor de Westminster da sobre la santificación. Y en su pregunta número 35, el Catecismo pregunta: ¿qué es la santificación? A lo cual el Catecismo responde de una forma precisa: la santificación es aquella obra de la libre gracia de Dios por la cual somos completamente restablecidos a la imagen de Dios y puestos en capacidad de morir más y más al pecado y de vivir piamente o piadosamente. Quisiera que analizáramos cada una de las declaraciones de esta corta y sencilla, pero profunda definición de lo que es la santificación bíblica. Digamos que vamos a hacerle algunas preguntas a esta sección del catecismo y ella nos va a responder y vamos a complementar esto por medio de lo que la Biblia dice. Así que lo primero que le vamos a preguntar a esta definición del catecismo sobre la santificación es: ¿quién es el autor de la santificación? ¿Quién es el autor de la santificación? Y el catecismo, basado en la Biblia, nos responde: la santificación es una obra ¿de quién o de qué? Dice: de la libre gracia de Dios. Es decir, Dios es el autor de la santificación. No es el hombre. El autor principal y esencial de la santificación es Dios. Luego vamos a estar viendo que se necesita la concurrencia del hombre, pero el autor, el originador, y que siempre está en este proceso obrando, es Dios. Y esto nos hace recordar la doctrina de la justificación. Cuando estudiamos el libro de Romanos, ahondamos mucho en la doctrina de la justificación y aprendimos que el hombre no tiene la capacidad para justificarse a sí mismo delante de Dios. Ningún hombre puede. Bueno, así como el hombre no puede declararse justo delante de Dios por él mismo, de la misma forma, el hombre no puede santificarse a sí mismo, al menos que Dios sea quien haga esta obra. Así que si en esta vida tenemos algunos avances notorios en la santificación, no podemos sentirnos orgullosos de ello. Nunca. Lo único que tenemos que decir es: gracias a Dios. Gracias a Dios. Y le quiero mostrar unos textos que nos muestran que la santificación realmente es una obra de Dios, que Dios es su autor. Miren lo que dice Primera Tesalonicenses 5:23. Pablo dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Quién? ¿Quién entonces es el que nos santifica? Pablo dice: el Dios de paz. El Dios de paz. Y luego, en el versículo 24, él añade una palabra de consuelo y esperanza, y él dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Si Dios se ha propuesto santificarnos, seremos santificados. Bendito sea Dios. Ahora, preguntémosle al catecismo respecto a esto de la santificación. ¿Qué es lo que mueve a Dios a santificarnos? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la fuente? ¿Qué es lo que motiva a Dios santificar al cristiano? Y la respuesta que el catecismo da es: la libre gracia de Dios. La libre gracia de Dios. Es decir, lo mismo
que motiva a Dios a justificarnos, que es su libre gracia, es lo mismo que lo motiva a santificarnos, su libre gracia. Que todo lo que fluye de Dios hacia el cristiano, fluye de su gracia. Cuando dice libre gracia es de su soberana gracia. Y recordemos lo que aprendíamos hace 8 días, que la santificación es una obra esencial de la salvación, que la santificación es una obra esencial de la salvación. Y veamos lo que dice Pablo al respecto en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. El apóstol Pablo dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que si es por gracia que somos salvos, y siendo la santificación una obra central en la salvación, entonces somos santificados por esa gracia. Somos santificados por la gracia de nuestro Dios. Ahora preguntémosle a nuestro catecismo en esa definición tan precisa que da. ¿Quiénes son aquellos que están siendo o que van a ser santificados por Dios? ¿Quiénes son los objetos de la santificación? Y el catecismo nos responde de una manera implícita cuando dice que a través de esta obra de santificación somos completamente restablecidos a la imagen de Dios. Este restablecer implica que los objetos de la santificación son personas que han sido, que la imagen de Dios en sus vidas está distorsionada por el pecado. Así que los objetos de la santificación son algunos hombres pecadores. Y no se trata únicamente de pecadores que trataron de conducirse en una vida moral en este mundo y no cayeron en pecados escandalosos. No, no. Pablo nos dice que esta salvación y esta santificación que da Dios se la da a personas muy malas como lo fue usted, muy malas como lo fui yo. Miren lo que dice Pablo en Primera a Corintios, capítulo 6, versos 9 al 11. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que Pablo dice que estas personas ya han sido santificadas. Ahora, ¿quiénes fueron estos santificados a los que les escribe Pablo? Bueno, todos estos fornicarios que se congregaban allí, todos esos que fueron idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, borrachos, ladrones. Ellos fueron objeto de la gracia de Dios, de la gracia que salva, de la gracia que santifica. Así que la santificación es para pecadores, pecadores que han sido traídos por medio de la fe a Cristo, pecadores que han sido justificados. Bendito sea Dios. Y preguntemos al catecismo esta definición. ¿Cuál es la naturaleza de esta obra? ¿Qué es lo que Dios hace en estos pecadores redimidos al santificarlo? Y el catecismo responde que por medio de la santificación somos completamente restablecidos a la imagen de Dios. Este es
esta es la naturaleza o la esencia de la obra de la santificación, que seamos completamente restablecidos, restaurados, renovados a la imagen de Dios. ¿Por qué necesitamos eso? Porque la imagen de Dios en nuestras vidas ha sido distorsionada. Recordemos, Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Cuando Dios crea al hombre, Adán y Eva, la Biblia dice que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. El hombre portaba la imagen gloriosa de Dios. Pero cuando Adán pecó, esta imagen gloriosa de Dios en el hombre fue distorsionada. Distorsionada, no desapareció, sino que fue distorsionada. No sé cuántos han hecho el experimento. Por lo general, uno hace eso cuando es niño. Si usted toma una cuchara, ya sea por cualquiera de los dos lados, y usted se mira como si fuera un espejo en la cuchara, usted sabe que el rostro que se muestra allí es el suyo, pero es un rostro distorsionado, por cierto, más feo de lo que usualmente somos. Bueno, yo soy feo, puede que los que me están escuchando no lo sean. Cuando usted se mira en un espejo de esos que nos muestran la figura distorsionada, usted sabe que la persona que se refleja allí es usted, pero es totalmente distorsionado. Algo así pasó con Adán y Eva cuando pecaron. La imagen no desapareció, pero fue altamente distorsionada, deteriorada. Miren este texto, Génesis capítulo 5, versículo 1 y 2, el cual ilustra esto. Génesis 5, versos 1 al 2. Moisés dice, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. El hombre portaba la gloria de la imagen de Dios, hermosa, santa. Pero cuando vamos al verso 3, miren lo que nos dice Moisés que pasa luego de que Adán peca y que su imagen fue distorsionada. Él engendra un hijo y este hijo, miren lo que dice el verso 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Es decir, este hijo que nace a la imagen de su padre Adán. ¿Por qué ya no se dice tanto que nació conforme a la imagen de Dios? Porque aunque sí portaba la imagen de Dios y toda persona que nace en el mundo lleva la imagen de Dios, esta es una imagen distorsionada. Ahora, regresando a la naturaleza de la obra de la santificación, entonces, ¿en qué consiste la obra de la santificación? Bueno, esta obra de la santificación consiste en que aquellos que han sido justificados por el segundo Adán, por Cristo, la imagen de Dios que se perdió con el primer Adán sea restaurada de manera completa. Así que la santificación tiene como propósito que la imagen de Dios que se perdió con Adán, o más bien que se distorsionó, porque no desapareció por completo, sino que se distorsionó, sea restaurada a la imagen de Dios en el segundo Adán, que es Cristo. Eso es lo que Dios está haciendo actualmente en nuestras vidas. Pablo dice en Colosenses capítulo 3, versos 9 al 10, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Bueno, esta es la obra que hace Dios en la santificación. Preguntémosle a la definición del catecismo. ¿Cuál es el alcance? ¿Cuál es el alcance de esta obra de la santificación? Y el catecismo responde, por la cual somos
completamente restablecidos. Otra traducción dice, el hombre total es restablecido. Es decir, que así como el hombre quedó totalmente dañado por el pecado cuando se dio la caída, así el hombre requiere ser completamente restablecido o santificado. Pablo lo dice así en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Se requiere el restablecimiento de todo el hombre. Es decir, que no se trata de una reforma parcial. No es que se reforma algo aquí, algo allá, como cuando se acerca el mes de diciembre y entonces todo el mundo quiere tener sus casas bien lindas y como que su casa sea nueva y se vea nueva y entonces uno pinta una parte de la pared, pinta un mueble o algo así, o como lo que suele pasar en los centros de rehabilitación. Los centros de rehabilitación de personas que son adictas a las drogas, al alcohol, ok, ellos lo único que pueden hacer es ayudar a la persona para que deje esos vicios, pero realmente no pueden restablecerlo completamente, no lo pueden transformar completamente. Solo Cristo puede transformar completamente al hombre, solo Cristo y solo Él. Así que la santificación, siendo que tiene como alcance final que seamos totalmente restablecidos, entonces la santificación toca nuestro intelecto, toca nuestra voluntad, nuestras emociones, lo toca absolutamente todo. Toda nuestra personalidad es afectada por la obra de la santificación. Que aquí no hay excusa ni vale decir, mira, sí, yo sé que Cristo me transformó, estoy siendo santificado, pero yo tengo un problema de carácter y moriré así. No morirás así. Si mueres así, entonces hay un problema serio. La obra de santificación lo toca absolutamente todo. Que así como estamos dañados por completo, Dios nos tuvo que cambiar por completo. Somos un nuevo hombre, dice Pablo, que hemos sido creados por el Espíritu Santo de nuevo, que somos una nueva creación. Además, esta definición nos deja ver que esta obra de la santificación en nuestras vidas tiene repercusiones prácticas. Repercusiones prácticas. Miren lo que dice la definición basada en la Biblia. Y puestos en capacidad de morir. O sea, la santificación nos pone en la capacidad de morir más y más al pecado y de vivir piamente o piadosamente. La santificación entonces nos capacita para que de una forma práctica muramos más y más al pecado que mora en nosotros, el pecado remanente, el pecado residual, y que en la medida que morimos a ese pecado, entonces somos conformados cada vez más y más a la imagen de Cristo, a una vida de piedad. Y por último, el catecismo en esta respuesta nos deja ver que si bien es cierto, en el momento que somos convertidos y renacidos, se da una transformación drástica en nuestras vidas. La conversión es algo drástico, se da algo instantáneo, no obstante, los resultados de la santificación son progresivos. Los resultados de la santificación son progresivos. El catecismo dice que por la santificación somos puestos en capacidad de morir
más y más. Esto habla de progreso. Esto no se da de un día para otro día. Por el resto de nuestras vidas en esta tierra, vamos a estar muriendo más y más al pecado y creciendo más y más a la imagen de Dios, que en esta vida no alcanzaremos la perfección. En esta vida no la alcanzaremos, pero vamos a trabajar con la gracia de nuestro Dios, que nos ha justificado y renacido, como si fuese posible alcanzar la perfección, pero no se alcanzará en esta vida. Hay dos versículos que le quiero mostrar que nos muestran esta progresión. Proverbios capítulo 4, versículo 18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así que los justos van en progreso, no en retroceso. Y Pablo dice en Segunda a Corintios capítulo 7 versículo 1: puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. Limpiémonos, es una acción constante, de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. Perfeccionando es que hoy estaba en este punto y mañana voy a estar en un punto más alto y pasado mañana en un punto más alto. Esto es algo progresivo. Quiero decirles algo. Esta definición que contiene el catecismo no es una definición para teólogos. El catecismo menor de Westminster era un catecismo para niños. Fue redactado para niños. Padres, motiven a sus niños a aprenderse estas respuestas del catecismo menor. Así que esto no es, usted no piense, no, pero esto de lo que hemos estado conversando hoy es para gente erudita e intelectuales. No, 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 esto es para el cristiano común y corriente como usted y como yo. Y el objetivo es que estemos cimentados más y más en la doctrina que la palabra nos da sobre la santificación, de manera que podamos vivir para la gloria de Dios. Así que en esta sesión estamos poniendo los fundamentos que nos llevarán a los aspectos prácticos de la santificación. Es posible que alguien diga, pero pastor, ya llevamos 2 clases y estamos viendo son doctrinas, cuestiones de declaraciones, pero quiero decirte algo. Para tú construir una casa sólida, estable, que la lluvia no se la lleve, que el viento no la tumbe, primero tienes que dedicarle tiempo a poner buenos fundamentos. Eso es lo que estamos haciendo en esta clase, poniendo los fundamentos doctrinales, de manera que, estando bien claros y comprendidos, vamos a entrar a los aspectos prácticos de la santificación. Dios quiera que tengamos la misma actitud que tuvo Pablo cuando él escribió Efesios 1, 16 al 18, y él dijo: haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, conozcáis, doctrina, cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Y en Colosenses 1:9 Pablo dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Con qué objetivo entonces el cristiano debe ser lleno del conocimiento de la palabra, de la doctrina que se extrae de la Biblia? Versículo 10, Pablo dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto para toda buena obra. Así que, habiendo dado respuesta a la pregunta, ¿qué es la santificación? En los minutos que nos restan, vamos a estar viendo la relación que existe entre santificación y justificación. Puede que usted diga: ay, pastor, pero vamos a continuar viendo estas
estos asuntos abstractos? No, díganos cómo ser santos. Bueno, cálmense, cálmense. Es importante hacer la diferencia entre santificación y justificación, porque estas diferencias no son insignificantes, no son sin valor, tienen grandes implicaciones para nuestra vida cristiana práctica. El creyente que desea crecer a la imagen de Cristo necesita tener nociones claras respecto a la justificación, respecto a la santificación. Este es un asunto importante, porque esto nos lleva a comprender el evangelio. Para comprender el evangelio hay que hacer esta distinción entre la justificación y la santificación. Si preguntáramos, ¿cuál es el problema esencial del hombre como pecador? ¿Cuál es el problema esencial del hombre como pecador? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Yo sé que algunos de ustedes van a responder: el problema principal del hombre es que es culpable delante de Dios. Y me van a citar Romanos capítulo 3, versículo 22 y 23, que dice: ¿por qué no hay diferencia? Por cuanto todos los hombres pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 3:19 dice: a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Delante del espejo de la palabra, todos los hombres, niños, damas, todos, solo nos podemos ver como culpables. Somos culpables delante de Dios. ¿Culpables de qué? De haber violado su santa ley. Dios dio su ley para que el hombre anduviera en armonía con ella, pero el hombre ha violado la ley de nuestro Dios. Esa es la razón por la cual la Biblia dice que todo ser humano ya está condenado. El pecador ya está condenado porque desde que nace, desde que está en el vientre de su madre, la inclinación natural que tiene este hombre, este niño, es violar la santa ley de Dios. Así que el principal problema que el hombre tiene, algunos responderán, es que es culpable. Es culpable de haber violado esa ley que dice que aquel que desobedeciere, aunque sea uno solo de sus mandatos, morirá. El alma que pecare, esa morirá eternamente, sufrirá el juicio de Dios. Pero es posible que otros entre ustedes me respondan: ok, sí, está bien. Uno de los problemas fundamentales es que el hombre es culpable, pero hay otro problema. El hombre es depravado. El hombre es malo. Que no solamente estamos bajo condenación a causa de nuestra culpabilidad, sino que estamos en esclavitud. Estamos en esclavitud. Así que, en palabras sencillas, nuestro problema es que tenemos un corazón malo o un registro malo, y que tenemos un corazón malo, un corazón perverso. Cuando digo un registro malo, me refiero a que Dios en el cielo lleva un récord, lleva una planilla donde estamos cada uno de nosotros, y allí Dios escribe todo lo que hacemos, y casi todo lo que hacemos es malo. Si eso lo comparáramos con un certificado de calificaciones, todo nuestro registro está en rojo, todo. Y al final dice reprobado, calificación final 0. Todos hemos sacado un 0 moralmente delante de nuestro Dios. Nuestros actos han sido malos. Hebreos capítulo 4, versículo 13 dice: antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.
Pero no solo tenemos problema con ese registro malo, sino que tenemos problemas con nuestro corazón. Se lo voy a explicar así. Supongamos que ese récord malo, ese registro malo que tenemos en el cielo, que tenemos delante de Dios, por alguna razón se pierde y no lo encuentran y los ángeles lo buscan y ese registro malo desapareció. Ya no existe, no está escrito. No encuentran nada, no estamos allí. ¿Significa eso que podemos entrar al cielo? No, no. ¿Por qué razón? Porque aún tenemos un problema muy serio. Nuestro corazón es malo. Y un corazón malo no está preparado para vivir en el cielo. Un corazón malo, aunque su registro malo no lo encuentren nunca y no lo puedan culpar, no puede vivir en el cielo porque el cielo es un sitio santo. El cielo, la presencia de nuestro Dios es un sitio puro y solo pueden estar los que tienen un corazón puro. Ahora, es un problema doble. ¿De qué manera Dios puede resolver este problema tan serio? Que tenemos un récord malo y un corazón malo. Bueno, Dios que es tan sabio, Dios que es tan bueno, Dios que es tan poderoso y misericordioso, resolvió este problema así. Nuestro registro malo, nuestro récord malo, nuestra culpabilidad, lo resolvió a través de la justificación por la sola fe. A través de la justificación por la sola fe. Si le preguntáramos al catecismo, ¿qué es esto de la justificación por la fe? El catecismo nos va a responder. La justificación por la fe es un acto de la libre gracia de Dios por el cual Él perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos, como si nunca jamás hubiésemos pecado delante de Él. ¿Por qué Dios hace esto? El catecismo dice, mas esto solamente en virtud de la justicia de Cristo, la cual nos es imputada y que recibimos por la fe únicamente. En pocas palabras, Jesucristo, el Logos eterno, se hizo hombre, vivió una vida perfecta y él en el cielo también le llevaban un registro como hombre y él obtuvo una nota. Adivinen de cuánto fue la nota que recibió Cristo, la calificación, 100%. Cristo sacó un 100%. Entonces, ¿qué fue lo que Cristo hizo en la cruz? Bueno, ¿por qué tuvo que ir a la cruz? Bueno, él no fue a la cruz por alguna falta en él mismo, porque él sacó 100%. Él fue a la cruz para hacer un intercambio. ¿En qué consistió el intercambio? Que tú y yo habíamos sacado un 0 en conducta, 0 pollito, reprobados. Recuerden, si hay una persona que en su vida moral sacó un 4,5, un 6,5, un 8,5, un 9,9, Dios, como Él es perfecto, solo exige la perfección. Así que en el sistema de calificación de Dios no existe algo así como suficiente, aceptable, no. En el sistema de calificación del cielo solo hay dos notas. Aprobado, el que sacó 100%, o reprobado, el que sacó menos del 100%, así tenga un 9,9. Así que todos los hombres estamos reprobados. ¿Qué fue lo que hizo Cristo en la cruz? Bueno, él hizo un intercambio. Él tomó el 0 que tú sacaste en el registro, ese 0, él lo tomó. Y el 100% que sacó él, te lo dio a ti. Hubo un intercambio. Esa es la razón por la cual Cristo
tuvo que ir a la cruz. Nosotros no podíamos hacer nada para cambiar ese registro malo. Cristo lo hizo todo. Esa es la justificación. Y eso nos lleva a admirar lo asombroso que el evangelio es. Que no alcanzamos a comprender la sabiduría de Dios en el evangelio y alabamos esa gracia tan abundante para con nosotros que no merecíamos nada. Así que Dios en la cruz, al hacer este intercambio, resolvió el problema de nuestra culpabilidad. Y ahora Dios nos está viendo como justos, como si nunca jamás hubiésemos pecado. Pero ¿de qué manera entonces Dios resuelve el otro problema? El problema del corazón malo lo resuelve por medio de la santificación. A través de la justificación se nos da el certificado de propiedad del cielo. Y para que entremos allá, para que moremos allá. Pero por medio de la santificación, Dios nos prepara para que seamos aptos para vivir en el cielo. Usted se imagina un pecador viviendo en el cielo. Eso sería un tormento para él, porque todo es santo, los pensamientos son santos, las palabras son santas, la música que se canta es santa, lo que hay en el corazón es santo. Para un pecador sería el infierno vivir en el cielo. Así que si usted quiere vivir en el cielo, no solo necesita que Dios solucione el problema de la culpabilidad, sino que Dios adecúe su corazón para vivir en el cielo. Y esto es lo que Dios hace por medio de la santificación. Y quisiera compartir, y ya voy a terminar, algunas diferencias y similitudes entre la justificación y la santificación rápidamente. Empecemos de una forma rápida con las similitudes. Dios es el autor de ambas. Dios es el autor de la justificación. Dios es el autor de la santificación. Pablo dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Entonces él dice, Dios es el que justifica. Y el apóstol Pablo en primera a Corintios 1:30 dice que Cristo ha sido hecho por Dios nuestra santificación. Así que Dios es el autor de ambas. Segunda similitud. Tanto la justificación como la santificación encuentran su base en la obra de redención efectuada por Cristo. Pablo dice en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La base de nuestra justificación es la obra de Cristo y lo mismo se puede decir de la santificación. Mire Romanos 6:1 y versículo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y luego en el 6 dice Pablo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Con base en qué? Con base en su obra en la cruz. Hermano, toda nuestra salvación fluye del corazón de la cruz. Esa es la razón por la cual Pablo decía, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. Cuando nosotros comprendemos que estas obras de la gracia provienen de la obra de Cristo en la cruz, de su redención, entonces lo único que nos queda es amar a Cristo. Por eso Pablo dice que el que no amare al Señor Jesucristo sea maldito. Maldito, ¿por qué? Porque si no lo ama es porque no ha sido objeto de estas obras de la gracia. Todo aquel que ha sido objeto de la justificación, de la santificación y entiende que esto viene solo de la cruz, lo único que le queda es amar a Cristo con todo su corazón. Tercera similitud, tanto la justificación como la santificación se reciben por medio de la fe. Ambas se reciben por medio de la fe. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe. Y Pablo en Hechos 26, o más bien Lucas, en Hechos 26:18, dice,
para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados, justificación, herencia entre los santificados, santificación. Ambas se reciben por fe. Y cuarta, similitud. Las dos se encuentran en el cristiano. Las dos se encuentran en el cristiano. Pablo dice en Primera a Corintios 1:30, mas por él, por Cristo, estáis, o más bien, más por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Es decir, nadie puede decir que ha sido justificado si no tiene claro en su vida que está siendo santificado. Todos los que han sido justificados necesariamente están siendo santificados, y todo aquel que está siendo santificado es porque necesariamente ha sido justificado. Y quinto, las dos obras de la gracia, justificación y santificación, son necesarias para la salvación. Las dos son necesarias para la salvación. Nadie entrará al cielo con un registro de culpabilidad, y nadie entrará al cielo con un corazón malo. Juan en Apocalipsis 22:15 dice, mas los perros, y aquí cuando dice perros se refiere a los pecadores. Ojo, es la Biblia la que dice eso, no soy yo. Mas los perros estarán fuera. Es decir, sin santidad nadie verá al Señor. Y concluyo mostrándoles en este cuadro, para que tengan esto bien claro, las diferencias entre justificación y santificación. Justificación se refiere a nuestro estatus legal. La santificación a nuestra condición moral, práctica. La justificación es algo externo a nosotros. Es una declaración legal que Dios hace en su tribunal. En el momento en el cual ponemos la fe en Cristo, en el momento en el cual somos regenerados, Dios firma un acta donde dice: Julio Benítez, a partir de hoy, lo veo como si nunca hubiese pecado. Lo declaro inocente. Eso es algo que pasa en el cielo, no es algo que pasa dentro de mi vida. Es algo acerca de mí, pero es algo que pasa afuera. En cambio, la santificación no. La santificación es interna. Interna, es una obra del Espíritu Santo obrando en mí. Obrando en mí. En la justificación soy declarado justo, en la santificación soy hecho justo. En mi vida práctica empiezo a andar como un justo, a vivir como un justo, a pensar como un justo, a actuar como un justo. La justificación es un acto único, único. No se repite, se da una sola vez en la vida. Nadie puede ser más justificado hoy de lo que era ayer. No, la justificación es un acto legal. Usted es totalmente justificado desde el momento en el cual cree. No puede ser más justificado luego. Pero la santificación es un proceso. La justificación es un acto, la santificación es un proceso continuo. La justificación se recibe solamente mediante la fe sola. Se recibe mediante la fe sola. La santificación se recibe por la fe, se requiere por la fe, pero también se necesita la cooperación. Ahí hay una concurrencia, un término teológico que nos indica que Dios capacita al creyente para que sea responsable y crezca en santificación. Bien, entonces esto era lo que deseaba compartirles hoy, y concluyo con unas aplicaciones. Hermano, hermana, en la fe. ¿Hemos sido justificados por la fe? Sí, hemos sido justificados por la fe, es lo que acabamos de decir. Pero si queremos ser santos, debemos entonces agonizar. Debemos golpear nuestro cuerpo, como dice Pablo,
no hablo literalmente, sino que nos mortificamos el pecado todos los días, hacemos morir la corrupción que aún mora en nuestras vidas. Hermano, tendrás que morir diariamente a tus pecados. Y esto requiere de nosotros disciplina. Que Dios nos conceda en su gracia mantener todos los días una visión clara de las diferencias que hay entre la justificación y la santificación. ¿Por qué? Porque si no estamos afianzados en la verdad de que Dios nos ha aceptado en el amado, de que Dios ha perdonado todos nuestros pecados, que ahora somos sus hijos, que Dios nos mira como santo, entonces no podremos avanzar en la santificación. No podremos avanzar en la santificación. Cuando el creyente entiende que él ha sido recibido por Dios por medio de la fe, entonces esto se convierte en un combustible espiritual que no se agota nunca, de manera tal que vamos a trabajar todos los días en ser santos. Cuando yo sé que soy santo por ese acto de la justificación, entonces Dios me da la fuerza para vivir como un santo en este mundo. Y esta es la santificación. Demos gracias al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por estas verdades de tu palabra, este cimiento doctrinal que hoy ha sido establecido, que ha sido puesto en nuestros corazones, en nuestras mentes. Yo te ruego que uses estas convicciones para que a partir de este instante, con más compromiso, podamos crecer en nuestra santificación. Podamos trabajar en nuestra santificación, porque si tú nos estás santificando, es nuestra responsabilidad santificarnos. Oh, bendícenos Dios, y que seamos creyentes cada vez más maduros en la fe. Esto te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bendecimos a nuestro santo y buen Dios. Así que no sé si alguien tiene alguna inquietud sobre esto que hemos aprendido hoy. Este es tiempo de preguntas y respuestas. ¿Qué inquietudes hay? ¿Quién dice yo? Por lo que veo, todo quedó suficientemente claro. No, el hermano William Castro levantó la mano. Hola, pastor, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, mi hermano William. Pastor, mire, la pregunta es la siguiente. Usted comentaba que Cristo, él como en su parte humana, él fue, por decirlo, evaluado, ¿no? En cuanto a la santificación, ¿verdad? Él tuvo un 100%. Mi pregunta es la siguiente. Cristo, en su humanidad, o sea, sabemos que él es Dios, pero en su humanidad, él sentía lo que sentimos nosotros, así en carne viva, eh, todas las tentaciones que nosotros sentimos, o sea, eso que se siente que duele, eso que a veces deseamos con profundidad, pero sabemos que está mal delante de Dios, que en el corazón está, y todas esas tentaciones horribles que luchamos, él las sintió así como las sentimos nosotros. Bueno, cuando nosotros vemos la escena de la tentación de Cristo en el desierto por el diablo, allí el diablo tienta a Cristo, por decirlo así, en cada una de las categorías de tentación que existen. Así que él lo tienta en su carne y le dice, bueno, haz que estas piedras se conviertan en pan. Cristo tenía hambre. Así que él le presenta la tentación para que convierta esas piedras en pan y pueda satisfacer la necesidad de su carne. Así que él fue tentado en su carne. Él fue tentado incluso en esta parte espiritual. O sea, él fue tentado a rendirle adoración a alguien distinto a Dios mismo. Y en este caso,
dárselo a Satanás. Él fue tentado a evitar el camino del sufrimiento. Así que Satanás dice, si me adoras, yo te voy a dar todo este mundo. Tú no viniste a esta tierra, fue a conquistar a este mundo. Yo te lo puedo dar de una forma fácil. Tú no tienes que ir a la cruz. Así que puedes obtenerlo así. Fue tentado incluso en ese aspecto de la abusar de la confianza en Dios cuando le dice Satanás, arrójate desde una parte alta que Dios dice que Él te va a cuidar y enviar a los ángeles. Cristo fue tentado cuando Pedro dice que no, que Él puede pensar en otro rumbo además de la cruz. Así que Cristo fue, la Biblia dice, el cual fue tentado en todo, solo que él no pecó. Y ahora, ¿tenía Cristo, por ejemplo, lujuria? Que creo que es algo a lo que tú apuntabas. No, él no tenía eso. ¿Por qué? Porque él no nació con la naturaleza pecaminosa con la cual nosotros nacemos. Él fue tentado externamente por las cosas que le traían, pero él no fue tentado internamente, porque él no tenía naturaleza pecada, pero él fue tentado de la misma forma como fue tentado Adán, el cual no tenía naturaleza pecaminosa cuando Dios lo crea, pero nuestro primer Adán cae en el fracaso y él cede. Así que Cristo fue tentado en todas las categorías de tentación sin decir que él fue tentado en cada una de las partes prolijas de las inclinaciones o de los deseos que el ser humano tiene. Ok, pastor, muchísimas gracias, pastor. Listo. Bueno, a ver quién más tiene alguna inquietud. Pastor, en el chat hay preguntas. En el chat hay preguntas. Vamos a revisar el chat. Dice, ¿en la vida del creyente de santificación puede bajar su nivel? ¿La santificación? Sí, hermano, sí. La santificación puede crecer y en muchas ocasiones decrecer. Y lo vemos en la vida de los santos en la Biblia. Encontramos a un David que empieza una vida de fe férrea, santo, pero luego vemos que ya siendo un hombre maduro decae en esa santificación y el hombre peca y cae en pecados graves y escandalosos. Así que sí se puede, así como se puede crecer, también se puede de crecer, pero el objetivo siempre es crecer. Esa es la razón por la cual la Biblia nos insta una y otra vez más a hacer morir en nuestras vidas el pecado. Ok. Bueno, listo. Eso fue lo que preguntaron allí, porque veo que se repitió 3 veces. Ok, no sé qué más inquietudes haya. ¿Preguntas? Pastor, buenas noches. Buenas noches, mi hermano Manuel. Mi pastor, una pregunta. ¿Es posible que la muerte encuentre a un creyente, digamos, pecando? En ese caso, digamos, su santificación no habría sido, mm, pues sabemos que ningún creyente llega como a la perfección, pero pues no sería como el estado ideal, obviamente, sería como algo totalmente indeseado que la muerte encontrara a un creyente pecando. ¿Es eso posible, pastor? Lo digo porque en alguna oportunidad estábamos en otra iglesia donde había un hermano que enseñaba que una persona se podía suicidar y haber sido un verdadero creyente, lo cual pues siempre generó muchas dudas. Entonces, no sé usted qué opina al respecto, pastor. Bueno, mira, yo pienso que sería muy triste que el Señor pida nuestra alma y nos encuentre
haciendo un pecado, ¿verdad? Pero, si entendemos bien la doctrina de la justificación, es decir, nosotros ya no tenemos ningún problema delante de Dios relacionado con la culpa del pecado, porque desde el momento en el cual creímos, hemos sido justificados y Dios borró toda la deuda y todas las notas malas y puso solamente notas buenas, y eso no cambia nunca. Es lo que Pablo enseña en Romanos. La justificación, el estado de justificación nunca cambia, jamás. Así pequemos. Yo sé que esto suena un poco fuerte y la Biblia no nos anima ni estimula a pecar. Antes, todo pecado en sí lleva una semilla de la duda. O sea, cuando uno peca, uno se pregunta, ¿cómo es posible que alguien salvo peque así como peco yo? Así que queda la incertidumbre. Entonces, ¿será que pertenezco a Cristo? ¿Será que he sido justificado? ¿Será que estoy siendo objeto de la santificación? Y son dudas razonables. Dudas razonables. Por eso necesitamos confesar nuestro pecado, necesitamos arrepentirnos y abandonarlo, porque eso es una muestra de que sí estamos en Cristo. Yo no soy salvo, oigan esto, yo no soy salvo porque luego de la conversión no pequé nunca. No, yo soy salvo porque Cristo me justificó. Por él Dios me justificó. Recuerden que en la santificación hablamos de que Dios prepara nuestro corazón para vivir en el cielo. Así que aquí ya no se trata tanto de la justificación, no se trata tanto de la culpa, sino de esa preparación en la cual vamos. Por lo tanto, yo creo que sería muy raro que un salvo en el cual Dios está obrando muera en un estado de pecado, qué sé yo, muera en un accidente de tránsito porque iba totalmente borracho. O sea, sería como algo, en las escrituras no encontramos casos de personas, de salvos, que mueran así. Y recuerden, los suicidios que se mencionan en la Biblia son de personas que no eran salvas, que parecían serlo, pero que realmente no lo eran. Y no estoy aquí metiéndome en las profundidades de ese tema. Pero ahora, si entendemos la definición bíblica de lo que es pecado, bueno, nosotros pecamos hasta por respirar y no darle gracias a Dios. En ese sentido, la muerte a todos nos va a sorprender con algún pecado, o sea, en el sentido de que estamos agonizando y estamos pensando tal vez egoístamente en, bueno, ¿por qué me tocó a mí? ¿Por qué no a otro? No sé, o sea, el pecado, si lo entendemos en todas las dimensiones que él tiene, es imposible decir que los cristianos mueren y que ellos mueren en una vida de perfecta santificación. Pero sería muy raro que un cristiano, la muerte lo sorprenda en un pecado escandaloso. Bueno, allí veo que es el hermano Sergio y el hermano David. Así que démosle la oportunidad y empecemos con el hermano Sergio. Te escuchamos. Buenas noches, pastor. Es la esposa de Sergio. Ajá. Tenía una duda, pues era referente a lo que había preguntado el hermano William Castro, Ajá. que la Biblia dice que nosotros somos tentados conforme a nuestras propias concupiscencias. Pero entonces yo entiendo también que tenemos tres enemigos, ¿no? O sea, el mundo, nuestro corazón y Satanás. Satanás. En el caso de Cristo, entonces su único enemigo era el mundo y Satanás porque su corazón era
era santo, Era era... perfecto, santo, sí. No tenía naturaleza pecaminosa en él. Entonces se puede ver así, sería correcto. Así es, sí, estaría bien. Ok, el hermano David Gómez. Pastor, muy buenas noches. Buenas noches. Sí, pastor, bueno, le cuento, yo hace 3 meses me estoy congregando en la iglesia de la Estrella. 20 años estuve pues en una iglesia de corte arminiano. Entonces va a entender que tengo muchas inquietudes. Como estamos hablando de santificación y justificación, o sea, yo sé que la salvación es por gracia de nuestro Señor Jesucristo, la obra es completa de Él. Así Entonces es. yo soy justificado, pero no me he santificado. Entonces, o sea, ¿qué sería primero? ¿Él me justifica de una vez o hay que esperar la santificación? Buena inquietud. Sí. Conforme a lo que yo les expliqué hoy, la justificación es lo primero que hace Dios en el momento de salvarnos. O sea, si no somos justificados, no hay posibilidad de santificación. Digamos, alguien no justificado, lo que puede hacer son actos moralistas. O sea, puede ser una persona moral, incluso puede estudiar la santa ley de Dios, tratar de cumplir al máximo los 10 mandamientos, pero él no está en santificación, está simplemente en un acto de moralismo y al final cuando muera y se presente ante Dios, él va a decir, bueno, pero Dios, yo me esforcé por ser santo, pero Dios dijo, sí, el problema que tú tienes, bueno, supongamos que alguien logre alcanzar una santificación perfecta por moralismo. Dios le va a decir, pero el problema que tú tienes ante mí es que tú eres culpable desde que estabas en el vientre de tu madre. Así que si tú eres culpable, mi ley dice que lo que te espera es la condenación eterna. Así que para nosotros poder crecer en santificación, primero necesitamos ser justificados. Recuerden, Pablo dice que somos justificados por la fe, solamente mediante la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Usted no tiene que hacer nada para ser justificados, excepto creer en Cristo. Y recuerden que Pablo dice en Efesios que este creer en Cristo, esta fe que me lleva a creer, es un don del cielo. Así que yo ni siquiera pude tener fe. Así que para ser justificado, yo no tengo que hacer nada, solo creer. Únicamente es por medio de la fe. Pero para ser santificado, tengo que estar justificado antes. Así que mi santificación no afecta la justificación, pero la justificación sí afecta la santificación. Todo aquel que es justificado indefectiblemente empieza un proceso de santificación. Todo aquel que es justificado indefectiblemente será santificado. Si alguien dice, yo soy salvo, pero vive en este mundo como un diablo y anda deleitándose y revolcándose en el pecado y no experimenta arrepentimiento de ninguna clase, mira, tenemos todas las razones para pensar que el tal no ha sido justificado. Así que la santificación no incide en la justificación. No es que yo pequé y entonces mi estado de justificación se perdió. No, 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 porque esto es algo legal. Dios legalmente levanta un acta donde dice a partir de hoy y por siempre, Julio Benítez lo declaro justo, inocente, no tiene culpa de ninguna clase, no tiene deuda conmigo. Bueno, a ver, allí veo que levantó la mano el hermano Jorge Flores. Pastor, buenas noches. Buenas noches, hermano Jorge. Con base a la respuesta que acaba de dar, podemos decir que una persona solamente puede ser justificada, sea en el lecho de muerte, sin llegar a un proceso de santificación, humanamente, o como por decir el ladrón en la cruz. Ajá. Sí, una persona puede ser salva en el último minuto o en el último tiempo de su vida, pero como alguien dice, la salvación de última hora nos deja con muchas dudas.
Es decir, una persona que profesa fe en Cristo ya cuando está a punto de morir nos deja con muchas dudas en el sentido, bueno, si Dios le hubiese dado 2 años o 3 años más, ¿hubiese sido una persona que iba a estar en el proceso de santificación? Así que lo único que nos lleva a pensar que realmente ha sido justificado y que está con el Señor es que, bueno, puso su fe en Cristo y eso es algo fundamental. Lo que no sabemos es si la fe en Cristo la puso porque no quiere ir al infierno, pero en realidad no era consciente ni fue consciente de su pecaminosidad. El ladrón en la cruz sí, y el ladrón en la cruz le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, y eso expresó su arrepentimiento, expresó su fe real y sincera. Pero no estoy diciendo que si una persona en el lecho de su muerte pone su fe en el Señor, no pueda ser salvo. Recordemos que ya hemos visto, la muerte es como la etapa final en el proceso de santificación. Algunos tenemos el privilegio de crecer en el Señor, ¿cierto? En santificación. Están unos que tenemos la oportunidad de crecer en la imagen de Cristo cada vez más. Y están otros que no. Pero en estos que no, si realmente fueron salvos, aunque le faltaban 5 minutos o 10 minutos o 15 minutos, entonces estos han experimentado por la gracia la justificación y han experimentado por la gracia la santificación inicial. Es decir, el Señor empezó en ellos ese proceso de santificación, y en ese momento en el cual creen y en los minutos antes de que mueran, ellos experimentan odio por su pecado, experimentan aborrecimiento por su pecado, solo que el proceso dura poco. Gracias, pastor. Ok. Hermano Rodrigo Mejía. Gracias, pastor. Pastor, yo creo que hay dos términos que a veces suelen confundirse, y es la moral y el moralismo. Pues la ley de Dios es moral y nos muestra el carácter santo de Dios. Entonces hay que hacer distinción entre moral y moralista, porque el cristiano es moral. Así es. Si un cristiano hace lo que es moralmente correcto, lo hace en Cristo y lo hace para la gloria de Dios. El moralista hace lo que cree que es moralmente correcto, lo hace sin Cristo y lo hace para su propia gloria. Así es, y ya hemos dicho, la santificación es esa obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, llevándonos a crecer moralmente, es decir, a crecer a la imagen de Cristo, quien es perfecto, quien obedeció la santa ley de nuestro Dios de una forma perfecta. Ok, mis hermanos, veo que no hay más inquietudes. Bueno, si alguien está preguntando, en Gálatas 5:6 nos habla de la fe que obra por el amor. ¿Es esa fe que menciona usted cuando menciona que para la santificación se requiere la fe? Bueno, cuando me refiero a la fe, me refiero a esa fe que se deposita en Cristo. O sea, esa fe que se deposita en Cristo para nuestra salvación. Esa fe que es la necesaria para la justificación, esa misma fe es necesaria para la santificación. Pero obvio, el cristiano, en la medida que madura y crece en el conocimiento de Cristo, crece en la fe en Él, crece en el apego a Él, crece en la dependencia de Él, crece en la confianza en Él, y en la medida que esa fe crece, vamos creciendo en ese amor que nos lleva a depender más de Él, a desear honrarle cada vez más, y esto es lo que nos lleva a la santificación. Ok, son las 7:53. Vamos a dar gracias al Señor y nos vamos a descansar.
Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más queremos darte gracias por tu infinito amor, por tu grande bondad, por tu grande misericordia, por esta obra de redención perfecta que has hecho, a través de la cual nos has justificado y tenemos la confianza de que tú nos aceptas como si fuéramos perfectos, y la santificación, a través de la cual nos llevas a crecer cada vez más y más en una perfección de vida para tu gloria, reflejando tu imagen en medio de este mundo malo, donde casi todos tienen una imagen totalmente distorsionada y solo los creyentes estamos en ese proceso de restablecimiento de la imagen tuya. Ayúdanos, Dios, que el mundo pueda ver, este mundo con esa imagen distorsionada, pueda ver cómo esa imagen tuya está siendo restablecida en nuestras vidas a través de nuestro actuar diario. Perdónanos, Dios, porque muchas veces el mundo se ha confundido respecto a los efectos reales y benéficos del cristianismo al ver nuestra mala conducta, al ver nuestro mal comportamiento y al ver que actuamos como el mundo actúa. Oh Señor, bendícenos, te lo rogamos, y prepáranos para mañana, para este santo día. Oh Señor, que podamos dedicarlo por completo a tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.